Tengo a Alejo Campos, él es director de Crime Stopper para Caribe, Bermuda y América Latina. Alejo, bienvenido a Next Noticias y tal vez tú has sido alguien que ha estado pendiente de la evolución del crimen organizado. Has visto el fenómeno salvadoreño, pues con una mano dura, y si eso es la receta a tratar, y cuánto de lo que está ocurriendo en Ecuador puede ser contagioso para el resto del área. Bienvenido y buenos días. Buenos días, muchas gracias por aportar nuevamente algunos comentarios sobre el tema. Sí, sin duda es algo que venimos, como bien sabés, hemos tenido varias charlas con ustedes en Next TV sobre este tema en los últimos, yo diría que casi 2 años, ¿no? Sí, Donde veníamos denunciando y declarando este cambio en la geopolítica criminal, no de Panamá y no de la región, sino a nivel global. Y esto es un poco lo que estamos viendo ahora como resultados, no solo en Ecuador. Ecuador ya termina siendo como el ejemplo más grande de lo que puede llegar a suceder, pero lo vemos en pequeñas acciones y en otras más grandes en otros países. El Salvador sin duda ha tomado otro camino en cuanto a su política pública que está dando, desde nuestro punto de vista, excelentes resultados. Estuve ahí la semana pasada. Es un país en el cual, como saben, viví durante muchos años cuando las pandillas tenían realmente un control territorial y tomaban las decisiones muchas veces de las políticas públicas que se aplicaban en el territorio y controlaban a la población, controlaban el comercio, controlaban las rutas, controlaban muchas veces los sistemas culturales que existían ah, entre los habitantes, y eso ha cambiado totalmente ahora en el país. Y este cambio en la geopolítica criminal hace obviamente que se empiecen a mover diferentes actores en diferentes países, y el tema del efecto globo, que siempre cuando un país termina, digamos, fortaleciendo su sistema de seguridad, su sistema jurídico, su legislación y su accionar, entonces el crimen organizado lo que hace es buscar otros territorios, buscar otros mecanismos y otros estados con los cuales poder colaborar y de esa forma entonces ejercer su negocio criminal. Recordemos que el crimen organizado lo que quiere es simplemente generar dinero. Y claro. generar dinero es cocaína, son personas, es comercio ilícito, es armas, es todo aquello que le permita generar dinero con la facilitación muchas veces de los estados. Pero, es decir, porque se han dado ciertas coincidencias. El asesinato de estos militares en Bolivia, un gobierno del Perú débil, la criminalización estructural que hay en Paraguay, esto de Ecuador, y en un momento en el cual Panamá hace una operación en la península de Azuero, pues con dinero, o por tal vez con droga, que viene de Ecuador y llega a Panamá por la vía de la ruta pacífica. Sí, todo esto parecieran coincidencias, pero es decir, hasta qué punto el narcotráfico está tan extendido y tan cimentado en los gobiernos suramericanos. Yo no le llamaría coincidencias, esto es parte de un plan muy bien orquestado, de un concierto para delinquir a nivel global y a nivel transnacional, que no solo implica en nuestra región en Latinoamérica, sino que pensemos que todos estos productos que terminan pasando por Panamá o por otros países en donde estas estructuras del crimen organizado usan y abusan de nuestros sistemas jurídicos, de nuestros países, de nuestras rutas, abusan también de los sistemas, digamos, multimodales para el comercio internacional como tiene Panamá. Al final todo esto termina siendo consumido, comprado en países que tienen un poder adquisitivo mucho más alto, que ya hoy en día no es tanto los Estados Unidos, sino que termina siendo principales ciudades de Europa y principales ciudades de Asia. Recordemos que en este cambio de geopolítica también hoy en día un tercio de esta criminalidad organizada, especialmente vinculada a la cocaína, pero también a las personas, ha tomado otra ruta, que es la ruta africana, Sí. en donde además en el continente africano tenemos muchos conflictos sociales, tribales hoy en día, terrorismo, bandas criminales, que de alguna forma protegen y facilitan. Cuanto más conflicto hay, quien gana es el crimen organizado porque le facilitas las rutas y toda esta operación. Entonces, la salida a esto tiene que ser realmente una voluntad política a nivel regional y a nivel global. Lo que pasa es que al mismo tiempo es tanta la cantidad de dinero y de poder que mueve y que en muchos casos subsidia, y hay que decirlo, subsidia economías en nuestros países de Latinoamérica. Entonces es un grave problema porque esto que acabas de decir de qué tanto se ha infiltrado el crimen organizado
yo no diría que tanto se ha infiltrado a nivel político ni a nivel, digamos, de la población, Sí. sino que tanto se ha infiltrado en las economías de nuestros países que termina subsidiando a las economías, que termina subsidiando programas y termina dándole dinero a la gente para poder vivir, cuando en realidad las políticas públicas de nuestros países a nivel social, económico, político han fallado y entonces no hemos podido darle respuesta a la población en asegurarle servicios básicos de calidad, educación, un trabajo digno, un trabajo formal además. Entonces, obviamente, cuando los estados se retiran de darle esto a la población, entonces el crimen organizado es este estado paralelo que les da esta posibilidad de sobrevivir a la gente. La pregunta, Alejo, es decir, la receta de la mano dura, esta del presidente Bukele, de, bueno, voy a vangar con todo el mundo y yo después pregunto si eres culpable o inocente. ¿Es la correcta? Bueno, yo primero no le llamaría una política de mano dura, ¿no? Yo creo que ya no esto de políticas de mano dura o mano blanda ya es muy del tiempo de los 90. Creo que cada Sí, país necesita una fórmula específica y políticas específicas de acuerdo a su coyuntura, a su contexto, a su realidad política y cultural. sí. Eh, entonces, digo, en El Salvador puntualmente, después de la firma de los acuerdos de paz en el 92 hasta ahora, ¿cuántos años pasaron? ¿De cuántos programas se probaron a nivel, digamos, de recomendaciones internacionales, nacionales, regionales? Y ninguno funcionó porque realmente no había una voluntad política real de acabar con el problema. Y uno no puede pensar en programas de prevención mientras tenías miles de pandilleros en la vuelta, que eran los que realmente generaban ese control territorial y que muchas veces dineros de prevención a través de organizaciones o ONGs locales o internacionales terminaban financiando en forma indirecta, terminaban financiando acciones de la propia pandilla porque no había otra opción. Cuando tenés un Estado paralelo, cuando tenés un grupo que hace el control territorial, que es lo que tiene que hacer el Estado, entonces obviamente tenés que tener una política diferente como para poder tener resultados concretos, que es lo que está sucediendo ahora. Luego vendrán otras fases que tienen que ver más con reinserción, con prevención. Ahora hay una gran inversión que se está realizando en El Salvador, esa gran inversión internacional como producto de la seguridad que hay en el país, genera mano de obra, genera desarrollo para las poblaciones, la gente ha recuperado sus viviendas que habían abandonado durante años porque ya no podían volver, la gente está volviendo, aquellos que emigraron principalmente hacia los Estados Unidos están volviendo al país y tenés en Estados Unidos hasta cuartas generaciones y esas cuartas generaciones, sus abuelos le están dando dinero a sus nietos para decir vaya e invierta en algo en El Salvador, principalmente en el sector de turismo, y eso es lo que ha generado este cambio de política a nivel de persecución criminal. Bueno, vamos a ver cómo siguen funcionando las cosas. Alejo Campos, gracias, como siempre. Gusto. Vamos a